Já imaginou o que uma jornada de 318 quilômetros pode ensinar sobre a vida e a espiritualidade? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma, é um convite à reflexão e ao despertar. Transforme sua visão da vida, pegue o seu agora. Link na descrição. Frete grátis para todo o Brasil. ¿Cuál es la diferencia entre la vigilancia y la introspección? ¿Y quién está vigilante en la vigilancia? Respuesta. Primero examinemos qué significa la introspección. Por introspección entendemos mirar dentro de nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué nos examinamos? Para mejorarnos, modificarnos, transformarnos. Es decir, practicamos la introspección para convertirnos en algo, porque de lo contrario no lo practicaríamos. No te examinarías si no tuvieras el deseo de cambiar, transformar, ser diferente de lo que es. Esta es ciertamente la razón obvia de la introspección. Siento enojo y hago una introspección. Examino a mí mismo para deshacerme del cólera o modificar o transformar el cólera. Bueno, cada vez que hay introspección, que es el deseo de modificar o transformar las reacciones del yo, también hay un fin a la vista. Y cuando este final no se logra, nos sentimos aburridos, deprimidos. La introspección, por lo tanto, siempre está acompañada de depresión. No sé si ya notó que cuando practicas la introspección, cuando examinas internamente, para cambiar, siempre hay una ola de depresión. Siempre hay una ola de molestia contra la cual te obligan a luchar, y luego debes examinarte para superar esta ola, etc. La introspección es un proceso en el que no hay respiro, ya que es un proceso de transformación de lo que es en algo que no lo es. Es muy obvio. Cuando practicamos la introspección en esta ley, siempre hay un proceso acumulativo. El yo que examina algo para modificarlo. Por lo tanto, siempre hay un conflicto dualista. Por lo tanto, un proceso de frustración. Nunca hay una tregua. Y cuando nos damos cuenta de la frustración, llega la depresión. La vigilancia es algo totalmente diferente. La vigilancia es una observación sin condena. La vigilancia produce comprensión porque no hay condena ni identificación, sino una observación silenciosa. Sin duda, si quiero entender algo, debo observarlo, pero no debería criticarlo. No debo condenarla, no debo adoptarla como un placer, ni rechazarla como un disgusto. Solo la observación silenciosa del hecho. No hay fin a la vista, pero la percepción de todo lo que se manifiesta, esta observación y comprensión de ella, cesa en el momento en que la condena, en el momento en que hay identificación o justificación. La introspección implica un deseo de mejora individual, y por lo tanto, la introspección es una manifestación del egocentrismo. En vigilancia no hay deseo de progreso personal. Por el contrario, el yo se extingue. El yo, con todas sus idiosincrasias, recuerdos, requisitos y actividades. En la introspección hay identificación y condena. En vigilancia no hay condena ni justificación. Y, por lo tanto, no hay un proceso de mejora individual. Hay una gran diferencia entre estos dos. El hombre que quiere mejorarse nunca puede estar atento. Por lo tanto, el proceso de mejora implica la condena y el deseo de un resultado. Para el estoy en vigilancia, hay observación sin condena, sin rechazo ni aceptación. Esta vigilancia comienza con cosas externas, significa estar consciente, estar en contacto con los objetos, con la naturaleza. Primero, tenemos la percepción de las cosas que nos rodean, la sensibilidad a los objetos, a la naturaleza, luego a la referencia a las personas, que es la vida de la relación, y luego con referencia a las ideas. Esta percepción, esta sensibilidad a las cosas, para la naturaleza, las personas y las ideas, no está compuesta por procesos separados, por el contrario, un proceso unitario. Es una observación constante de todas las cosas, de todos los pensamientos, sentimientos y acciones que surgen dentro de nosotros. Y dado que la vigilancia no es condenatoria, no hay acumulación. Solo condenamos cuando tenemos un patrón, lo que implica la existencia de acumulación, y por lo tanto, un proceso de mejora individual. Vigilancia significa comprender las actividades del ego, el yo, en sus relaciones con las personas, con ideas, con cosas. Y esta percepción es de momento a instante, y por lo tanto, no es un ejercicio. Cuando ejercemos una cosa,
se convierte en un hábito, y la percepción no es un hábito. Una mente que forma hábitos no es sensible. Una mente que funciona en la rutina de una determinada acción es una mente hematoma e inflexible, mientras que la percepción requiere flexibilidad constante, vigilancia constante. Esto no es difícil. Es lo que todos hacen cuando están interesados en algo. Cuando mira a su hijo, su esposa, sus plantas, los árboles, los pájaros, observa sin condena, sin identificación. Y, por lo tanto, en esta observación hay una comunión completa. Y el observador y la cosa observada están en perfecta comunión. Esto realmente sucede cuando tenemos un profundo interés en algo, después de una gran diferencia entre la vigilancia o la percepción, y la introspección como su propósito de progreso y expansión individual. La introspección conduce a la frustración, conflictos nuevos y mayores, mientras que la percepción es un proceso de liberación de la acción del ego. Debe consolarse de nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones cotidianas, conscientes de nuestro prójimo, simplemente mirándolo. Esto solo es posible cuando amamos a alguien, cuando tenemos un profundo interés en algo y cuando quiero conocerme a mí mismo con todo mi ser. Todo lo que está cerrado en mí mismo, no solo una o dos capas. Es obvio que no debe haber condena. Entonces necesito estar abierto a cada pensamiento, para cada sentimiento, para todos mis estados emocionales, todas las actividades de represión. Y cuanto mayor sea la expansión de esta percepción, más estaremos libres de los movimientos ocultos de nuestros pensamientos, motivos y deseos. La percepción, por lo tanto, significa libertad. Trae libertad. Produce libertad. La introspección ya nutre el conflicto. El proceso de cierre en tú mismo. Y por lo tanto en él siempre hay frustración y miedo. El interrogador quiere saber quién está vigilante, quién se da cuenta. Ahora, cuando tienes una experiencia de cualquier tipo, ¿qué pasa? Cuando tienes esa experiencia, ¿considera lo que está experimentando? Cuando sientes enojo, en la fracción de un segundo en el que pruebas el cólera, los celos o la alegría, ¿es consciente de que eres feliz o que es colérico? Es solo después de la experiencia que el experimentador ha terminado y la cosa experimentada. Luego, el experimentador observa la cosa experimentada, el objeto de la experiencia. Pero solo hay experimento. La mayoría de nosotros no solemos experimentar. Siempre estamos fuera del estado de experimentación. Y por eso preguntamos quién es el observador. ¿Quién se da cuenta? Esta pregunta, por supuesto, está mal, ¿no te parece? Al momento de experimentar no hay la persona que perciba, ni el objeto que percibe. No hay observador ni lo observado, sino solo el estado de experimento. En general nos resulta difícil ver en un estado de experimentación, porque esto requiere una flexibilidad extraordinaria, agilidad, alta sensibilidad. Y esto se nos niega cuando buscamos un resultado, cuando queremos un buen éxito, cuando tenemos un objetivo a la vista, cuando calculamos, causándolo todo frustración. Ya el hombre que no pregunta nada, que no busca un fin, que no quiere un resultado, con todo lo que implica, este hombre está en un estado constante de experimentación. Entonces todo tiene un movimiento, un significado, y nada es viejo. Nada se quema. Nada es repetitivo. Porque lo que nunca es viejo. El desafío siempre es nuevo. Solo la reacción al desafío es que es antiguo. Y el viejo crea más desechos. Lo cual es memoria. El observador que se separa de lo observado, del desafío, de la experiencia. Puedes probar lo que estoy diciendo de una manera muy simple y fácil. La primera vez que sientes ira o celoso o lo que sea, observar. En este estado, no existes, solo existe el estado de ser. Pero al momento siguiente, al segundo, nombras el sentimiento, llamando a los celos, el cólera o la codicia, y así crea el observador y la cosa observada de inmediato, el experimentador y el objeto de la experiencia. Cuando hay experimentos y algo experimentado, el experimentador busca modificar la experiencia, transformarla, recuerda cosas al respecto, etc., manteniendo así la división entre sí y lo experimentado. Pero si no nombra a ese sentimiento, lo que significa que no busca un resultado, lo que no lo condena, lo que solo es silenciosamente consciente del sentimiento, verá entonces que en este estado de sentimiento,
experimentación. No hay observador, ni existe la cosa observada. Porque el observador y la cosa observada constituyen un fenómeno conjunto, y solo hay experiencia. Vemos que la introspección y la percepción, o la vigilancia, son cosas totalmente diferentes. La introspección conduce a frustración y más conflicto, porque implica el deseo de una modificación. Y la modificación siempre es continuidad en otra forma. Mientras que la percepción es un estado en el que no hay condena, no hay justificación ni identificación. Por lo tanto, hay comprensión. Y en este estado de vigilancia pasiva y atenta, no hay experimentos ni algo experimentado. Caballeros, lo que digo no es muy difícil, aunque verbalmente puede parecer difícil. Sin embargo, notará que cuando esté personalmente interesado en algo, profundo y gravemente interesado, siempre sucede. De tal manera que absorbe lo que le interesa, que no hay exclusión ni concentración. La introspección, que es una forma de mejora individual, de autoexpansión, nunca puede conducir a la verdad. Mientras que la percepción, la vigilancia, es un estado en el que surge la verdad de lo que es, el verdad simple de la existencia de cada día. Y solo cuando entendemos la verdad de la existencia de cada día, es posible llegar lejos. Necesitamos comenzar cerca para ir lejos. Pero en general, queremos saltar. Queremos comenzar lejos, sin entender lo que está cerca. Entendiendo lo que está cerca, vemos que no hay distancia entre lo que está cerca y lo que está lejos. No hay distancia. El principio y el final son una cosa. ¿No son las mentes de la mente un requisito para resolver un problema? ¿Y la disolución de un problema no representa una condición para la mente tranquila? Respuesta. Esta pregunta contiene dos preguntas y las consideraremos cada una por sí misma. ¿No son las mentes de la mente un requisito para resolver un problema? Todo depende de lo que llame la mente. La mente no es solo la capa superficial. La conciencia no es solo esta acción obtusa de la mente. Ciertamente, cuando hay un problema creado por la mente superficial, tiende a callarse para entenderlo. Lo haces, ya que esto sucede todos los días en la vida. Cuando tienes un problema comercial, ¿qué haces? Mantenga presionado el teléfono. Envía al datilógrafo para que se detenga y estudie. Observe el problema. Lo que significa que su mente está libre de otras perturbaciones. Tu mente superficial está ocupada con el problema. Lo que significa que se ha vuelto silencioso. Pero la mente superficial no cubre todo el contenido de la mente. Tu conciencia total no está tranquilo. Solo la capa superficial constantemente agitada se ha vuelto momentáneamente tranquila. La disolución de un problema no representa una condición para mind aquiet. Representa. Por supuesto. Es solo cuando entendemos un problema por completo, lo que significa que el problema no deja residuos, cicatriz o recuerdo, que la mente se calla. La conciencia, como ya hemos dicho, es un proceso de experimentar, nombre o designación, y registrar lo que constituye la memoria. La conciencia, por lo tanto, es un proceso de estimulación y reacción para nombrar y registrarse, es decir, mantener en la memoria. Y esto es, en su totalidad, el proceso de conciencia. El registro, llamado, puede reprimirse, retenido en una de las capas profundas de conciencia. Pero hasta que se plantee esta represión, por el efecto de los sueños o la acción, o la exhumación de esta cosa oculta, no puede haber tranquilidad mental. Una mente provista de muchos cajones ocultos, muchos contenedores secretos en los que se mantienen numerosos esqueletos, mantenidos por la voluntad, la negación, la represión. ¿Cómo puede esta mente estar tranquila? Puede verse obligado por el deseo de callarse, pero ¿es esa tranquilidad? Un hombre apasionado y lascivo que ha sido capaz de contener, contiene pasión. ¿Cómo puede este hombre tener una mente tranquila y tranquila? Un hombre torturado por la ambición y por lo tanto frustrado. Y que busca escapar de esta frustración. Ya que esto puede ser esto. Hombre que tiene una mente tranquila, es solo cuando se entiende la ambición
Solo cuando los problemas planteados por la ambición, con sus frustraciones, sus conflictos, su crueldad se entienden. Solo que la mente se calla. Cuando nos miramos profundamente a nosotros mismos, abremos todos los contenedores, todos los cajones, exicamos todos los esqueletos y entendiéndolos entonces, la mente se calla. No puede tener tranquilidad mental manteniendo todas sus puertas cerradas. Puedes fijar el mente por la voluntad, que constituye una manera fácil de escapar. Pero una mente que estoy en la acción de la voluntad es una mente muerta, una mente insensible, descarada por voluntad. Solo cuando damos toda libertad a cada movimiento de pensamiento, entendemos lo que no significa licenciadura, malas acciones, etc. Pero solo cuando entendemos todo el contenido de nuestro ser, solo entonces se convierte en la mente tranquila. No lo hacemos, entonces, para estar callados. La tranquilidad es naturalmente fácil, rápida. Se vuelve como un estanque que se vuelve sereno. Arrugas, después de que pasa la brisa. Idénticamente, la mente se vuelve extremadamente tranquila, sin movimiento, absolutamente tranquila, después de disolver los problemas. Los problemas son creados por el pensamiento que se separa de su pensamiento. Para el agente que se separa de la acción, dando importancia a la gente, el pensamiento. Y la tranquilidad solo viene a la mente a través del autoconocimiento, no por negación o aceptación del yo, sino al comprender cada movimiento, de cada pensamiento, de cada sentimiento del yo, tanto el superior como lo inferior. El superior y el inferior constituyen una división falsa que la mente escucha bien. Solo se piensa que se divide en superior y más bajo. Y para comprender el pensamiento, se requiere todo el proceso de pensamiento, el autoconocimiento. Esto significa que cada pensamiento debe entenderse, completamente, sin condena. Una percepción silenciosa es extremadamente necesaria, y este autoconocimiento resulta en una quietud extraordinaria, una tranquilidad creativa, una tranquilidad en la que la realidad se manifiesta. Pero la búsqueda de la tranquilidad, el cultivo de la tranquilidad, destruye esa realidad creativa, porque en este caso queremos lograr la tranquilidad. Ejercamos la voluntad de tranquilizar, como un medio para lograr un resultado, de obtener algo. El hombre que busca un resultado, un fin, que intenta adquirir la verdad forzando la mente, haciéndolo en silencio, nunca encontrarás esa realidad. Simplemente está avergonzado, queriendo escapar de estos contenedores, los esqueletos que lo sostienen. Y solo cuando abrimos la puerta al sufrimiento que podemos entender la realidad. Dado que, en la búsqueda de la verdad, la fuerza impulsora es el interés. ¿Y qué crea este interés? ¿Qué crea interés en una pregunta importante? ¿Fue el sufrimiento? Respuesta. Es bastante evidente que cuando no hay interés, no hay búsqueda. Donde no hay interés, puede haber control, dominación y esfuerzo. Pero solo puede haber búsqueda e investigación cuando hay interés. Esta búsqueda es dedicada. La devoción no es un camino separado donde uno llega a la realidad. Donde hay búsqueda, hay acción. Y no hay una forma separada de karma yoga, porque donde hay búsqueda, hay acción. Y esta búsqueda trae sabiduría. El interés, por lo tanto, es esencial. ¿Y cómo nació el interés? El interés, por supuesto, nace cuando sufrimos, cuando queremos saber las causas del sufrimiento, ya sea tuyo o el sufrimiento allí. Ciertamente no hay otra forma que el sufrimiento. Pero cuando sufre, está buscando medicamentos paliativos, fugas, gurús. Y esto hace que su investigación, fuera de sufrimiento. Cuando tiene preocupaciones, cuando sufres, tu reacción instintiva es escapar del sufrimiento, buscar una explicación verbal o cualquier otro medio para alejarse de ella. Sin embargo, si observa el sufrimiento sin huir, sin condenarlo, lo cual es extremadamente difícil, verá que comienza a revelarle cosas extraordinarias, mostrando sus tesoros revelados. La dificultad no consiste en que no sufra, sino que disipa todas las energías en un intento de dominar el sufrimiento. Lo que hemos dominado una vez, tiene que ser dominado una y otra vez. Y es por eso que sigues sufriendo. El sufrimiento no nos lleva a la inteligencia si buscamos superarla. Si bien comenzamos a entenderlo, nos lleva a la inteligencia. Y si se examina, verá que cuando haya sufrimiento, desea que una mano lo apoye,
un gurú que le diga qué hacer. O enciendes la radio, te escapas al cine o al hipódromo, o haces una multitud de cosas. Reza, practica la puja para consciente de sufrimiento, por el verdadero dolor que hay en ti. Todo esto es medio de disipar sus energías. Existe el sufrimiento y la parálisis que causa. Luego, en el silencio de este sufrimiento, cuando la mente ya no busca escapar, y sigue viviendo con sufrimiento, no lo está condenando. No lo identifica con él, y por lo tanto, comienza a revelar sus causas. No investigue sus causas, ya que investigar la causa del sufrimiento es otra forma de escape. Sin embargo, si solo conoce el sufrimiento, sin condena, su causa será revelada. El sufrimiento comienza, entonces, desplegando su historia, capítulo por capítulo, y percibes todo su significado. Y cuanto más lees en el libro del sufrimiento, mayor es la sabiduría. Por lo tanto, cuando se escapa del sufrimiento, en realidad está huyendo de la sabiduría. La sabiduría, que se puede encontrar en cualquier tristeza, no se necesita una gran crisis. La sabiduría está presente para el quien está buscando, que no evita, que no escape. Eso siempre está pasivamente atento y conferencia de lo que es. En esta percepción pasiva, atento, uno comprende el significado completo de lo que es. Y entendió este significado, la verdad se manifiesta a sí misma. Y es la verdad la que nos libera del sufrimiento, lo que nos da la felicidad suprema. Es la verdad la que da libertad. Y en este estado, todo el sufrimiento se disipa. Siendo negativo, el sufrimiento debe abordarse negativamente. Toda acción positiva contra el sufrimiento es escapar. Y es solo para la forma más alta de pensar, la forma negativa, que hay comprensión. Y donde hay comprensión, hay tranquilidad, hay serenidad. Entonces la verdad libera la idea de todos sus problemas. Lo que estaba claro es que casi todos tenemos muchos problemas, muchas ansiedades y conflictos, y parecemos incapaces de resolverlos. Creo que esto se debe a lo que no vemos la imagen claramente. No vemos el problema con la profundidad y la atención, sin prejuicio de ningún tipo, emocional, psicológico, intelectual, social o económico. El problema contiene en sí mismo la respuesta, la solución. La solución no está lejos del problema. La pregunta, por lo tanto, es todo para leer el problema muy clara y muy rápido, ya que el problema nunca es el mismo. Varía y se mueve sin detenerse. Nunca te pongas estacionado. Es como un torrente. Y para comprender tal problema, necesitamos comprender al fabricante del problema, que es la mente, el ego, el yo. De todos modos, la mayoría de la gente se siente feliz con las cosas creadas por la mano o la mente. Estamos contentos, muchos de nosotros, con cosas producidas por máquina, ideación, pensamiento, creencia, pero las cosas hechas por la mano o la mente son todo sensorial. Se dedican rápidamente y perecen, al igual que una máquina se gasta en uso constante. Entonces, las cosas hechas por el gasto de la mano, y también cosas producidas por la mente. La idea, la opinión, la creencia, la doctrina, el valor de estas cosas hechas por la mente se deprecia y, por lo tanto, existe una lucha continua para mantener estas cosas que son intrínsecamente impermanentes. Las cosas hechas por la mano están sujetas al mal uso de la mente. La comida, la ropa y la vivienda reciben valores falsos atribuidos por la mente. Y una mente que atribuye valores falsos crea miserias. Crea nuestro conflicto, porque resulta de los valores que la mente determina para las cosas hechas por la mano. Y el mal uso que se hace, viene nuestra infelicidad. En estas condiciones, la mente, que es el intelecto, con su voluntad y su capacidad de evaluación, debe entenderse, porque si bien la mente no se entiende con sus deseos, sus actividades y la capacidad de evaluar según sus prejuicios, nociones y conocimiento, hasta que se entienda la mente, necesariamente habrá conflicto e infelicidad. La voluntad, después de todo, es la expresión del deseo. El resultado del ansia, el deseo de ser. Y si bien esto, con su capacidad para evaluar que es una función del intelecto, no se examina, entiende y percibe profundamente su significado, habrá conflictos y infelices fatalmente. Por lo tanto, no hay comprensión de la voluntad,
el intelecto y las creaciones de la mente, que no constituyen procesos separados, sino un proceso total. Inevitablemente hay conflicto, y la comprensión de la mente es el autoconocimiento. A seguridad de los más directos. Quien está torcido, incorrecto, es el evaluador. El intérprete, que es el mal uso, el corruptor, es decir, la mente. Si bien no hay autoconocimiento, que es la percepción del proceso mental, el yo habrá la evaluación incorrecta de las cosas hechas por la mano o la mente, y por lo tanto habrá conflicto e infelicidad. El autoconocimiento es el comienzo de la sabiduría. Y sin autoconocimiento, no hay felicidad. Por lo tanto, para comprender un problema, no importa cuán complejo parezca, es un problema económico, social o un problema psicológico, necesitamos poder percibirlo claramente y sin desfiguración. Pero esto no es posible hasta que haya autoconocimiento. Y el autoconocimiento no se puede realizar hasta que haya meditación. Porque la meditación es un proceso de revelación continua de cada pensamiento y cada sentimiento. No significa una fijación en un retrato en particular o una cierta idea, sino una percepción constante, una comprensión constante de cada pensamiento, cada sentimiento que surge. La meditación no consiste en elegir una imagen en particular y centrarse en ella, pero es un descubrimiento continuo del significado de cada pensamiento y cada sentimiento. Esto solo se puede hacer sin condena. Nuestro problema es sufrir. Y el sufrimiento puede disiparse, se puede disolver solo en la flor del autoconocimiento. Este conocimiento no es del ser superior o del ser inferior, que es una división dentro de la esfera de la mente, y por lo tanto una división falsa y autoprotectora, sin realidad. El autoconocimiento es la percepción del yo, sin división. Mientras no haya autoconocimiento, la multiplicación y la recreación de nuestros problemas continuarán. Esta es la razón por la cual el individuo es de gran importancia, porque es el único factor de transformación. Solo él puede promover una revolución en la vida de la relación, y, por lo tanto, una revolución en el mundo de sus relaciones. Solo con el autoconocimiento es posible la transformación. Y esta transformación no puede lograrse mediante un milagro, por el conocimiento adquirido en los libros, pero no solo por la experimentación constante, el descubrimiento continuo del proceso de nuestro ser. Este proceso es un proceso total y no un proceso separativo. No es en antagonismo con el mundo porque el individuo es un proceso total. Es el resultado del mundo. Sin el mundo, sin el otro, sin la vida en la relación, el individuo no existe. Y aquellos que quieren transformar y lograr la felicidad no pueden aislarse. Solo cuando hay un descubrimiento constante del ego, del yo mismo, con sus deseos, sus anhelos, sus actividades y sus falsas creaciones. Solo cuando hay una comprensión completa de las tendencias del yo, las operaciones ocultas y manifiestas de los mente. Solo entonces puede haber felicidad. La felicidad no es el resultado de la evaluación, pero cuando la mente no se ocupa de sí misma, cuando está en silencio, la felicidad surge. Y un hombre que tiene esta felicidad puede resolver los problemas que lo rodean. Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. ¿Por qué no haces milagros? ¿Hicieron todos los instructores? Respuesta. ¿A qué te refieres con milagros? ¿Sanar a los pacientes del cuerpo y al enfermo del espíritu? Uno ha hecho tanto una cosa como la otra. Otros lo han hecho, y yo también los hice. Pero esto ciertamente no es importancia. ¿Crees que tienes? Estar psicológicamente curado es más importante que ser curada físicamente, porque la enfermedad psicológica afecta al cuerpo, lo que a su vez produce enfermedad. Por lo tanto, la salud psicológica es mucho más importante que la salud física. Esto no significa que debamos negar el bienestar físico, pero la mera concentración en la salud física
no producirá bienestar psicológico. Sin embargo, si hay una transformación en la psique, en la mente, inevitablemente promoverá el bienestar físico. Por lo tanto, el milagro que todos deseamos, que todos esperamos presenciar, es en realidad un signo de indolencia, de irresponsabilidad. Queremos que alguien más haga nuestra tarea. Si me lo permiten hablando de mí, hubo un momento en que también me cura. Pero pronto me di cuenta de que era mucho más importante sanar la mente, el estado interno del ser. Porque cuando cada uno de nosotros sea capaz de descubrir sus propias riquezas internas, habrá una mejora en la enfermedad física. La mera concentración en la curación externa puede traer popularidad, atraer multitudes, pero no hará feliz a nadie. Por lo tanto, es centrarse en curar el vacío interno, la enfermedad íntima, la corrupción interna, la tergiversación interna, y que solo tú puedes hacer. Nadie puede curarte internamente, y ahí es donde está el milagro. Un médico puede curarte exteriormente. Un psicoanalista puede ayudarlo a ser normal, ajustarlo a la sociedad. Pero más allá de estos límites, lo que significa ser realmente saludable, hacia el interior, por supuesto, todo incorrupado, solo usted puede pasar y nadie más. Y creo que esta posibilidad de curación es completamente, y seguramente la mayor de los milagros. Eso es lo que éramos haciendo aquí durante estos 3 meses, observando por nosotros mismos las causas de la enfermedad interna, el conflicto interno, la contradicción interna, observando las cosas como son con toda claridad, pureza y precisión. Y una vez claramente percibido todas las cosas, el milagro sucede. Porque cuando lo que es, se percibe sin estar desfigurado, hay comprensión. Y este entendimiento viene acompañado de una calidad de curación. Pero la comprensión solo puede resultar de su propia percepción individual, no un milagro hecho por otra persona. No por la impresión, la influencia, la compulsión o la imposición de la idea de otra persona. Sin duda hay milagros. Ocurren cada vez. Pero no los notamos. Física y psicológica, interna y externamente, no eres el mismo hoy que ayer. El cuerpo sufre una transformación constante, y lo mismo sucede en la naturaleza interior. La mente. Y si podemos seguir fácil y rápidamente, veremos un milagro extraordinario que funciona en nosotros y alrededor de nosotros. El milagro de la renovación constante, la vigor constante de la vida, de la belleza infinita, de la flexibilidad y la profundidad de la existencia. Pero nadie puede seguir rápidamente si están atados, arrestados, si siempre están preocupados por sus propios logros, sus deseos y la persecución de sus objetivos. Para el ambicioso hombre, no hay milagros, porque él sabe lo que quiere y lo consigue. Pero el hombre que vive incierto, que no le pide nada, para él la vida es un milagro de renovación constante. Y perdimos esta renovación si solo buscamos un resultado, un final. Dijiste que alguna transformación ha operado en todos tus oyentes. Probablemente tendrán que esperar las manifestaciones de esta transformación. ¿Cómo los llamas de inmediato? Respuesta. Ciertamente, a medida que buscamos transformación, no hay transformación. Si bien pensamos en términos de ayer, hoy y mañana, no puede, por supuesto, tener una transformación, porque la mente todavía está atrapada en la red de tiempo. Si quiero transformarme de inmediato, ahora, si esta es mi intención. Esto es entonces imposible. Si bien estamos pensando en el tiempo, el presente y el futuro, no puede haber transformación, porque en tal caso la transformación es una mera modificación, es una continuidad. Pero al mismo tiempo que el pensamiento se libera del tiempo, hay una transformación independiente del tiempo, que no constituye una contradicción. Mientras piensa en un problema, el problema continúa. El pensamiento, que es el resultado del pasado, crea el problema. ¿Y cuál es el resultado del pasado? No puede resolver problema. Puede considerarlos, examinarlos, puede analizarlos, pero no puede resolverlos. El problema, cualquier problema, ya sea un problema matemático, un problema de la vida en la relación o un problema de ideación, solo se resuelve cuando termina el proceso de pensamiento, cuando la mente, que se cree, que es el resultado de muchos días pasados, cesa.
¿Cuál es el resultado del pasado? No puede hacer ninguna transformación. Y cuando lo haga, o habrá una modificación, que es una continuidad de una manera diferente, o el problema se volverá mucho más complejo. Sin embargo, si hay una percepción pasiva del problema, una observación de la misma sin condena o justificación, verá que hay una transformación inmediata, una terminación inmediata del problema. Después de todo, ¿y por qué quieres que un hombre se transforme? ¿Por qué es infeliz? ¿Por qué vives en conflicto? ¿Por qué tienes ansiedades diarias? ¿Y es posible solo la transformación, la solución del problema? Cuando la mente, el pensamiento, ¿quién es el creador del problema?, se entiende a sí mismo. Cuando el proceso de pensamiento se refiere al problema. Siempre haces esto cuando tienes un problema grave. Piensas en él. Te preocupas por él. Y el pensamiento no puede ir más allá. Luego dejas el problema. Y luego, en esta tranquilidad, el problema se entiende y resuelve. Y en este momento, hay una transformación inmediata. Señor, si prestas atención, verás que este es el proceso que pasamos todos los días. Un agricultor cultiva el campo en la primavera, luego siembra, luego cosecha, y deja el campo en reposo durante el invierno. Si presta atención, verá que la mente también se cultiva. Ella siembra y cosecha, pero por desgracia, nunca permite descansar para sí misma. Y es en este descanso que tiene lugar la renovación, como en el campo. Así como en invierno, por la acción de las lluvias, en las tormentas, del sol, el campo se rejuvenece, por lo que la mente recrea y renueva cada problema que se disuelve. Esto es, si aramos, si penetramos profundamente, completamente en cada problema, causamos la muerte del problema, y por lo tanto, hay una renovación, experiencia, y verá la velocidad y la facilidad extraordinarias con las que cada problema se resuelve cuando se percibe con mayor claridad y precisión. Pero para realizar un problema con la claridad, sin desfiguración, necesitamos aplicar toda la atención. Y ahí es donde está la dificultad. Nuestras mentes siempre están distraídas, siempre huyendo, porque la percepción clara del problema significa un generador de más perturbaciones. Y por esta razón, la mente siempre esquiva el problema que enfrenta el problema, y, con él, lo hace crecer. Pero cuando la cosa se percibe claramente, sin desfiguración, se puede ver que el problema contiene en sí mismo la solución. Por lo tanto, como pensamos en términos de transformación, no puede haber transformación, ni ahora ni en futuro. La transformación se cumple inmediatamente cuando cada problema se entiende cuando surge. Y la instantaneidad de la transformación depende de su comprensión del problema. Luego vemos que el problema da su solución y por lo tanto hay libertad. Y en este momento de libertad hay renovación, hay transformación. La mente se ha renovado y, por lo tanto, es libre de atacar el siguiente problema que surge. Señor, no hay necesidad de ser una sucesión de problemas. La vida es estímulo y reacción. El desafío siempre es nuevo. Y si la reacción siempre está condicionada por el viejo, los problemas continúan surgiendo. Pero si la reacción es tan nueva como el estímulo, hay una renovación constante y una transformación constante. Y la reacción solo es nueva cuando se piensa, que es un producto de la memoria psicológica, no de lo hecho, se entiende y no se almacena. La reacción es entonces nueva como desafío. Y por lo tanto, la vida es un movimiento constante, una existencia sin esfuerzo y extremadamente venturosa. Y no esta lucha constante por ser, para convertirse en algo. ¿Cuáles son los fundamentos de un medio de vida correcto? ¿Cómo puedo saber si mi forma de ganar vida es correcta? ¿Y cómo puedo encontrar una profesión correcta en una sociedad basada en fundaciones falsas? Respuesta. En una sociedad basada en bases falsas, no hay una forma de vida correcta. ¿Qué pasa en el mundo de hoy? Cualquiera que sea nuestra vida, produce guerra, destrucción e infelicidad general, lo cual es un hecho obvio. Todo lo que hacemos inevitablemente conduce a conflictos, descomposición, crueldad y sufrimiento. La sociedad actual, por lo tanto, se basa en bases falsas. Está basado, ¿no?, en envidia, odio y deseo de poder. Y una sociedad tan constituida no puede dejar de crear medios de vida incorrectos. Profesiones como el soldado, la policía, el abogado, estas son,
por naturaleza, un factor de desintegración en la sociedad. Cuantos abogados más, cuantos más policiales y soldados existen, más evidente es la descomposición de sociedad. Y esto está sucediendo en todo el mundo. Hay más soldados, más abogados, más policía. Y, por supuesto, el concesionario camina de la mano con ellos. Por lo tanto, todo esto debe modificarse para que se pueda fundar una sociedad correcta. Y creemos que tal tarea es imposible de lograr. No es, Señor, pero eres tú mismo, y soy yo quien tenemos que hacerlo. Porque hoy, cualquier medio de vida que adoptamos o traiga infelicidad a otra persona, o conduce a la destrucción final de la humanidad, como somos presenciando en nuestra existencia diaria. ¿Y cómo cambias eso? Solo se puede modificar cuando tú y yo no buscamos el poder, cuando no estamos envidiosos, llenos de rencor y antagonismo. Cuando usted, en sus relaciones de su vida, realice esta transformación, competirá por la creación de una nueva sociedad. Una sociedad compuesta por personas que no están apegadas a la tradición y que no se piden nada por sí mismas, que no apuntan a un poder, porque interiormente son ricos, encontraron la realidad. Y solo el hombre que busca la realidad puede encontrar una nueva sociedad. Solo el hombre que ama puede producir una transformación en el mundo. Sé que esta no es una respuesta satisfactoria para aquellos que quieren saber cuál es la forma de vida correcta en la estructura actual de la sociedad. Tienes que actuar de la mejor manera que puedas en la estructura actual de la sociedad. Convertirse en fotógrafo, comerciante, abogado, oficial de policía o lo que sea. Pero si lo hace, sea muy consciente de lo que hace, sea inteligente, vigilante, tome pleno conocimiento de lo que está practicando y reconoce la estructura total de la sociedad, con sus corrupciones, sus rencores, su envidia. Y si individualmente no cede a estas cosas, quizás será capaz de crear una nueva sociedad. Pero en el momento en que le pregunte cuál es la forma de vida correcta, todas estas preguntas inevitablemente se presentan, ¿no? Porque no estás satisfecho con tu mitad de la vida. ¿Quieres ser envidiado? ¿Tú quieres poder? ¿Quieres más comodidad y más lujo? Una posición y autoridad, y por lo tanto, está creando o manteniendo una sociedad que traiga la destrucción del hombre, y de usted mismo. Si te das cuenta de que es el resultado de tu propia búsqueda de una vida, entonces, naturalmente, encontrarás la forma correcta de ganar dinero. Primero debe ver el marco de la sociedad tal como es. Una sociedad corrupta para desintegrarse. Y cuando lo vea claramente, se lo presentará a usted y luego a la profesión adecuada. Antes de eso, sin embargo, debe ver la imagen, ver el mundo tal como es, con sus divisiones nacionales, sus crueldades, ambiciones, odio y opresiones. Observando así más claramente, verán cómo se te ocurrirá la forma correcta. No tienes que buscarlo. La dificultad de la mayoría de nosotros es que tenemos muchas responsabilidades. Padres. Las madres están esperando que ganemos dinero para su sustento. Y lo difícil que es encontrar, en las condiciones actuales de sociedad, cualquier trabajo sirve. Y caemos, por lo tanto, en el mecanismo de la sociedad. Sin embargo, aquellos que no son forzados de esta manera, aquellos que no tienen una necesidad inmediata de empleo, y por lo tanto, pueden contemplar la imagen en todo su interés. A estas responsabilidades. Como saben, aquellos que no se preocupan por un trabajo inmediato, están preocupados por cualquier otra cosa. Preocupado por su expansión personal, su comodidad, su lujo, su diversión. Tienen tiempo, pero lo disipan. Los que tienen tiempo son responsables de la transformación de la sociedad. Y aquellos que no se ven a sí mismos antes de la necesidad de encontrar inmediatamente un medio de vida, deberían preocuparse por todo este problema de existencia. En lugar de enredarse en la mera acción política, en actividades superficiales, aquellos que tienen tiempo y ocio deben ir en busca de la verdad, porque ellos son los que pueden operar una revolución en el mundo, y no el hombre que tiene el estómago vacío. Pero, por desgracia, los que tienen no me importa lo eterno. Se preocupan por llenar su tiempo. Es por eso que es un factor de sufrimiento y confusión en el mundo. Por lo tanto, aquellos de ustedes que me escuchan, aquellos que tienen tiempo, deben dedicar reflexión y estudiar a este problema, y, por su propia transformación, producen una revolución en el mundo.